La imagen es icónica, grabada en nuestra cultura por películas de aventura y leyendas milenarias. El Arca de la Alianza, el cofre de oro reluciente, el mayor y más sagrado tesoro perdido de la humanidad. Creemos que encontrarla sería el clímax de la arqueología, la prueba definitiva que silenciaría a los escépticos y maravillaría al mundo. Pero, ¿y si te dijera que esta búsqueda del tesoro, esta obsesión global, es en realidad una distracción monumental del verdadero secreto del arca? ¿Y si la propia Biblia, en sus páginas antiguas, hubiera profetizado que llegaría un día en que el arca no solo sería olvidada, sino que el propio Dios haría que se volviera completamente irrelevante para la fe? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy desafía todo lo que creías saber sobre el artefacto más famoso de la historia. El misterio comienza en el 586 a.C., con fuego, humo y el sonido de murallas derrumbándose. El ejército babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, invade Jerusalén, saqueando y destruyendo el magnífico templo de Salomón. Los escribas de la época registran meticulosamente cada tesoro llevado: los cálices de oro, las columnas de bronce, los utensilios sagrados. Sin embargo, en medio de esa lista detallada, hay un silencio ensordecedor. El Arca de la Alianza, el objeto que representaba el propio trono de Dios en la tierra, el epicentro de la adoración de Israel, simplemente desaparece de la narrativa. No hay mención de su captura, su destrucción o su paradero. ¿Cómo podría el libro más detallado del mundo omitir el destino de su objeto más importante? La pregunta no es solo dónde está, sino por qué Dios permitió que el símbolo supremo de su presencia se convirtiera en un fantasma en la historia. Este silencio no es un descuido de los escribas, no es un capítulo perdido o una conspiración antigua. Es una pista deliberada, un enigma divino que apunta a una verdad mucho más profunda y transformadora que la ubicación de una caja de madera y oro. La desaparición del arca no fue un accidente de la historia, fue un acto profético de Dios. Estamos a punto de desentrañar por qué la pérdida del objeto más sagrado de Israel fue, paradójicamente, la mayor ganancia para la humanidad. La respuesta estuvo todo el tiempo en las Escrituras, esperando ser leída con nuevos ojos, y cambiará para siempre la manera en que entiendes la presencia de Dios. Si tienes hambre de desentrañar los secretos más profundos de la palabra de Dios, de ir más allá de la superficie y encontrar las verdades que transforman nuestra fe, entonces estás en el lugar correcto. El viaje que comenzamos hoy es el corazón de lo que hacemos en este canal. Por eso, si estás listo para que tu perspectiva sea desafiada y tu fe profundizada, te invito a formar parte de esta comunidad de exploradores de la verdad. Dale ahora me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones bíblicas y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos conocerte. Ahora prepárate, porque nuestro viaje en el tiempo comienza. Para entender la magnitud de la desaparición del arca, necesitamos transportarnos al epicentro del cataclismo, Jerusalén, 586 a.C. Cierra los ojos e imagina. El aire está denso por el humo de los incendios que consumen casas y palacios. El sonido del bronce babilónico contra los escudos israelitas resuena por las calles de piedra. El Templo de Salomón, una maravilla arquitectónica cubierta de oro y cedro, el orgullo de una nación y la morada terrenal de Yahweh, está siendo sistemáticamente desmontado y quemado. Esto no fue solo un acto de guerra, fue un acto de aniquilación teológica.
Destruir el templo era destruir el corazón de la identidad de Israel, era intentar probar que el Dios de Israel era impotente ante los dioses de Babilonia. En medio de esa destrucción, los cronistas bíblicos, con una precisión casi contable, enumeran los botines de la guerra. En 2 Reyes, capítulo 25, y en Jeremías, capítulo 52, leemos sobre las columnas de bronce, el mar de fundición, las palas, los tenedores, los despabiladores. Todo queda registrado. Esta atención al detalle hace que la omisión del arca sea aún más flagrante. Si hubiera sido capturada, sería la joya de la corona del desfile triunfal de Nabucodonosor, el símbolo máximo de su victoria. Si hubiera sido destruida, sería una nota trágica, pero necesaria, en la crónica de la caída. El silencio sugiere algo diferente. Sugiere que, en el momento de la mayor crisis de Israel, el arca ya no estaba donde todos esperaban que estuviera. La historia avanza. Décadas después, un remanente de Israel regresa del exilio en Babilonia. Una de sus primeras y más urgentes tareas es reconstruir la casa de Dios. Bajo el liderazgo de Zorobabel, y siglos más tarde, magníficamente renovado por Herodes, el segundo templo se levanta sobre las cenizas del primero. Tenía un altar, un atrio, un lugar santo, pero en su corazón, en el lugar más sagrado de todos, el lugar santísimo, había una diferencia crucial e impactante. La estancia estaba vacía. Donde antes reposaba el arca de la alianza, entre las alas de los querubines, ahora solo había el silencio de la piedra. El trono de Dios en la tierra estaba vacante. Este hecho histórico es una pieza fundamental de nuestro rompecabezas. Durante casi 600 años, desde el regreso del exilio hasta su destrucción por los romanos en el 70 d.C., el judaísmo funcionó sin su artefacto central. Los sacrificios continuaron, las oraciones se elevaron, los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo vacío una vez al año. La ausencia del arca forzó al pueblo a relacionarse con Dios de una manera diferente, menos dependiente de un objeto físico y más enfocada en la ley, en la oración y en la comunidad. Sin que se dieran cuenta, estaban siendo preparados para una nueva realidad espiritual, una fe que no podía ser contenida en un espacio físico. La paradoja está ante nosotros, clamando por una solución. ¿Cómo podría la nación de Dios continuar sin el símbolo de su presencia? ¿Cómo podría el lugar más sagrado del universo permanecer vacío por siglos? La lógica humana diría que esto es una señal de abandono, de un pacto roto, pero la lógica divina opera en un plano superior. Este vacío no era una señal de ausencia, sino la preparación para una nueva forma de presencia. Una presencia tan completa y abrumadora que haría obsoleta cualquier caja de oro, por más sagrada que fuera. La respuesta al misterio no estaba en Babilonia ni escondida en alguna cueva. Estaba en las palabras de un profeta que lloró por la destrucción de Jerusalén. Y aquí, en este punto de máxima tensión, la Biblia rasga el velo del misterio y nos entrega la llave de la revelación. El secreto del Arca de la Alianza no está en su ubicación, sino en su obsolescencia divinamente planeada. A través del profeta Jeremías, que fue testigo con sus propios ojos de la caída de Jerusalén, el propio Dios anuncia el futuro. En Jeremías, capítulo 3, versículo 16, leemos la declaración monumental que resuelve nuestro enigma. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El arca no se perdió. No fue robada en un acto de desafío a Dios. Cumplió su propósito glorioso y fue, teológicamente,
retirada por el propio Dios para dar paso a algo infinitamente mayor. Sumerjámonos en esta prueba textual, pues es la roca sobre la que se cimienta nuestro entendimiento. La elección de palabras de Dios a través de Jeremías es de una fuerza aniquiladora para cualquier teoría de búsqueda de tesoros. Analicemos el texto hebreo original. Cuando dice, ni vendrá al pensamiento, la frase es, lo ya'ale al-leb. Esto es mucho más profundo que un simple olvido. Significa literalmente, no subirá sobre el corazón. Es una imagen poderosa que describe algo que deja de ser un deseo, una preocupación o un punto focal emocional. Dios no está diciendo simplemente que olvidarán dónde está el arca. Está diciendo que Él removerá el propio anhelo por ella del corazón de su pueblo, reconfigurando su espiritualidad desde el núcleo. La profecía continúa, construyendo una muralla de certeza verbal. Ni se acordarán de ella, bulo yizkirubá, y ni la echarán de menos, bulo yipkudu. Cada frase intensifica la anterior. Es un proceso de desapego divinamente orquestado. Primero sale del centro de sus deseos, luego se borra de la memoria activa. Después, su ausencia deja de causar dolor o un sentimiento de pérdida. Y la frase final es el sello, ni se hará otra. Dios estaba cerrando la puerta para siempre. La era de la adoración centrada en un objeto físico, un mediador tangible de su presencia, estaba declarada oficialmente terminada. La profecía de Jeremías no es un lamento por la pérdida del arca, sino una celebración de su superación. El Nuevo Testamento toma esta revelación y la ilumina con la luz de Cristo. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, describe el tabernáculo terrenal y el arca como una sombra y una figura de las cosas celestiales. Una sombra no tiene sustancia en sí misma. Su único propósito es apuntar a la realidad que la proyecta. El arca en la tierra era solo un modelo, un plano, un atisbo de una realidad celestial mucho mayor y más gloriosa. ¿Por qué conformarse con perseguir la sombra cuando la realidad ya ha llegado? La búsqueda del arca física es como intentar enmarcar el plano de una casa cuando la casa misma ya ha sido construida y está lista para ser habitada. ¿Y dónde está la realidad celestial? El apóstol Juan nos da una visión deslumbrante en Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí está la conexión crucial. El arca terrenal, el modelo, se volvió innecesaria porque su propósito era señalar al arca original, la celestial, en el verdadero santuario donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote. El arca terrenal no se perdió, su contrato de servicio expiró. Cumplió su misión de simbolizar el pacto hasta que el verdadero pacto, sellado con la sangre de Jesús, fuera establecido para siempre. El modelo físico dio paso al original espiritual. Jesús mismo personificó esta transición. Cuando dijo en Juan 2:19, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», sorprendió a todos. Ellos pensaron en el edificio de piedra y oro, pero el texto aclara, Él hablaba del templo de su cuerpo. Si Jesús es el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, entonces Él también es, por consecuencia, la nueva arca. Él es la manifestación física de la presencia de Dios en la tierra. Él es quien contiene en sí mismo la plenitud de la ley y de la gracia. Buscar el arca de madera es ignorar el arca viviente, la persona de Jesucristo, que está justo delante de nosotros. Finalmente, el apóstol Pablo completa el cuadro en 2 Corintios 3:3. Él nos dice que ya no somos regidos por una ley escrita en tablas de piedra, sino por una ley escrita en tablas de carne del corazón, por el Espíritu del Dios viviente. ¿Cuál era la función principal del Arca de la Alianza?
Contener las tablas de piedra del pacto mosaico. Si el lugar donde se guarda la ley ha cambiado de las tablas de piedra a los corazones humanos, entonces la caja que guardaba esas tablas se vuelve por definición obsoleta. El nuevo pacto no necesita un contenedor externo, porque su santuario es interno, dentro de cada creyente. La evidencia es abrumadora y teológicamente cohesiva. La profecía de Jeremías predijo el fin de la relevancia del arca. La historia del segundo templo vacío confirmó su desaparición funcional. El libro de Hebreos la definió como una sombra superada por la realidad. Apocalipsis reveló el arca original en el cielo. Y las enseñanzas de Jesús y Pablo establecieron un nuevo pacto donde la presencia de Dios ya no habita en un objeto, sino en la persona de Cristo y en el corazón de su pueblo. El misterio está resuelto. La Biblia no guarda silencio sobre el arca. Canta su glorioso cumplimiento y su honorable retiro. Este viaje del hecho histórico a la revelación bíblica nos lleva ahora a una aplicación teológica profunda y liberadora. La desaparición del Arca de la Alianza nos enseña una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Él no puede ser contenido. Él se niega a ser domesticado, a ser colocado en una caja, por más ornamentada que sea. La fe que depende de un objeto, de un ritual específico o de una ubicación geográfica para conectarse con lo divino, corre el riesgo de adorar al símbolo en lugar de al Creador. La eliminación del arca fue un acto divino para romper esa mentalidad, para forzar a su pueblo a buscar al Dios del pacto y no solo el arca del pacto. Paradójicamente, la pérdida del arca fue en realidad la mayor ganancia para la humanidad. Mientras el arca existía, la presencia manifiesta de Dios estaba restringida a un único lugar en la tierra, el lugar santísimo, y el acceso a ella estaba limitado a un solo hombre, el sumo sacerdote, una única vez al año. Era una presencia exclusiva y terriblemente peligrosa. Con el cumplimiento del propósito del arca y la venida de Cristo, las barreras fueron destruidas. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo y la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo, se volvió universalmente accesible para todos los que creen, en cualquier lugar y en cualquier momento. Dejamos de visitar la presencia de Dios para convertirnos en la morada de la presencia de Dios. Por lo tanto, la búsqueda incesante del arca física hoy, aunque fascinante desde el punto de vista histórico, representa un retroceso teológico. Es como intentar meter al genio de vuelta en la lámpara. Es buscar un modelo de barro cuando la obra de arte final ya ha sido revelada. Dios movió a la humanidad de una fe basada en un artefacto a una fe basada en una relación. Nos invitó a pasar de la adoración ante un objeto a la comunión con una persona. La verdadera reliquia sagrada del cristianismo no es un objeto inanimado, sino la presencia viva del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. Ahora, esta historia de milenios atrás se convierte en un espejo, reflejando una pregunta directamente a tu corazón. ¿Has puesto tu fe en un objeto sagrado? Puede que no sea una caja de oro guardada en un templo, pero el principio es el mismo. Quizás tu arca es un ritual que crees indispensable para tu conexión con Dios. Quizás es un lugar físico, la iglesia de tu infancia, una montaña de oración. Puede ser una tradición familiar, una denominación específica o incluso un líder espiritual que has elevado a una posición de mediador indispensable entre tú y el Creador. Todos tenemos la tendencia de construir nuestras propias arcas. Reflexiona con honestidad por un instante. ¿Qué pasaría con tu fe si Dios, en su soberanía, removiera ese amuleto espiritual de tu vida? Si ya no pudieras practicar aquel ritual, visitar aquel lugar o seguir a aquella persona,
se desmoronaría tu fe en Dios junto con tu soporte. La historia del Arca de la Alianza nos obliga a hacer esta incómoda auditoría espiritual. Nuestra fe está verdaderamente depositada en el Dios invisible, eterno y omnipresente, o se ha vuelto peligrosamente dependiente de las cosas que lo representan. Estamos adorando al Dios del arca o al arca de Dios. La belleza de este mensaje no es de juicio, sino de una invitación liberadora. Dios permitió que el arca desapareciera no para debilitar la fe de su pueblo, sino para hacerla más fuerte, más pura y más resiliente. Él nos invita a construir nuestra casa espiritual sobre la roca sólida de la relación con Él, y no sobre las arenas movedizas de nuestros soportes externos. Él quiere que nuestra conexión sea tan directa, tan personal y tan íntima, que nada en este mundo, ninguna pérdida, ningún cambio, ninguna crisis pueda sacudirla. La pregunta final es: ¿estás listo para soltar tus arcas, para aferrarte más firmemente al propio Dios? En resumen, la búsqueda del Arca de la Alianza no es una caza del tesoro, sino una profunda lección divina. La Biblia no esconde su paradero, celebra su trascendencia. El silencio sobre su destino físico es el megáfono que anuncia una nueva era. La era en la que la presencia de Dios ya no es visitada en un lugar, sino vivida en nuestro interior. El arca no está perdida. Ha sido magníficamente superada por la persona y la obra de Jesucristo, el verdadero lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. El Arca de la Alianza se fue para que la presencia de Dios pudiera venir hasta ti. Ahora me encantaría escuchar tu reflexión sobre esto. En los comentarios quiero que respondas: ¿cuál es el arca moderna, en tu opinión, que a la gente de hoy le cuesta más soltar para conectarse directamente con Dios? Puede ser una tecnología, una ideología, una tradición. Deja tu reflexión abajo, pues puede ayudar a muchas personas. Y si este mensaje te ha abierto los ojos, comparte este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos descubriendo juntos las verdades más profundas de la palabra. Recuerda siempre, Dios quitó el símbolo para que pudiéramos tener la sustancia. Él vació el lugar santísimo para poder llenar tu corazón. No busques más la caja de oro. La verdadera presencia de Dios no está en un artefacto por encontrar, sino en una persona por conocer.